trayectoria deportiva. Para los efectos del homenaje, le ofrezco la palabra al diputado don Matías Walker en representación de las bancadas de la Democracia Cristiana, del PPD y del Partido Radical Socialdemócrata. Don Matías, le ofrezco la palabra. Señor presidente, estimados y estimadas colegas diputadas y diputados, antes que todo quisiera saludar a nuestro homenajeado, parte fundamental de la historia del fútbol chileno, don Hernán Clavito Godoy, hoy presente en nuestra sala de sesiones. Debo partir señalando además que para mí es un honor representar a mi bancada de diputados de la Democracia Cristiana, pero también del Partido por la Democracia y del Partido Radical Socialdemócrata en este merecido homenaje. Como legislador y principalmente como hincha del fútbol, al dedicar estas palabras a un personaje tan importante del balompié nacional. Hablar de Hernán Godoy es hablar de la historia de los últimos 50 años de nuestro fútbol. Es hablar de sistemas tácticos y del folclore de las canchas. Es hablar de partidos en el Estadio Nacional y en canchas más parecidas a un potrero en alguna provincia de Chile. Clavito Godoy convivió como jugador y como entrenador con esos dos extremos del fútbol. Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que él representa la diversidad de nuestro deporte. Hernán Humberto Godoy Vélez, Clavito Godoy, nació, como recordaba nuestra diputada por Atacama, Yanna Proboste, hace 75 años en el pequeño pueblo de San Félix, de la región de Atacama. En las canchas de tierra de Atacama se forjó el pequeño Hernán, quien con posterioridad se formó como futbolista en las divisiones inferiores de Deportes La Serena. Debutó en el Club Granate como profesional en el año 1958, marcando la friolera de 5 goles. En ese tiempo se ubicaba en el campo de juego como wing, aunque posteriormente y durante todo el resto de su carrera se desempeñó, a pesar de su baja estatura y contextura liviana, como centro delantero. Como 9 de área, destacaba por su rechazo y potencia a la hora de cabecear. Su secreto estaba en que de niño jugó también al básquetbol, por lo que tenía un gran salto y un sentido de la ubicación que le permitía conectar de manera certera los centros que le enviaban los laterales y wings. Tal como él más de alguna vez lo ha señalado, no tenía nada que envidiarle a Iván Zamorano. Clavito Godoy jugó en Deportes La Serena hasta el año 1965. Gracias a sus condiciones fue nominado a la preselección nacional de cara al Mundial de Inglaterra 1966. Finalmente no viajó a dicho torneo. Lamentablemente para él, en esa época, delanteros como Leonel Sánchez, Jaime Ramírez, Honorino Landa o Carlos Campos hicieron que el director técnico Luis Álamos no terminara convocándolo ante la gran cantidad de jugadores que le peleaban el puesto. Posteriormente jugó en el equipo de Santiago Wanderers de 1966, cuadro dirigido por Donato Hernández, quien guiara 3 años más tarde la notable campaña de los Panzers, campeones indiscutidos y dominadores del campeonato de 1969. Fue en dicho plantel donde compartiría camarín con una joven y promisoria figura llamada Elías Figueroa, quien venía también mostrando sus dotes como central. Luego pasó a Palestino y el año 68 tomó sus maletas e inició una aventura con bastante éxito por canchas de Centroamérica, jugando en el Comunicaciones de Guatemala y en el Motagua de Honduras. Su carrera como jugador continuó en diversos clubes: Audax, Alianza El Salvador, Magallanes, Trasandino de los Andes y Unión Magdalena de Colombia,
lo vieron pasar por sus equipos, aprendiendo el oficio que finalmente marcaría su vida y que lo definiría como lo que hoy lo conocemos, ser entrenador de fútbol. Hernán Godoy jugó en tiempos en que la infiltración de las lesiones era una práctica extendida, lamentablemente, lo que llevó finalmente a sufrir una artrosis crónica en sus tobillos y adelantó su retiro del fútbol, actividad que dejó como jugador el año 74, vistiendo la verde camiseta de Audax. Su debut como técnico llegó el mismo año 74. Los dirigentes del club itálico, al ver el estado de sus lesiones en los tobillos, le preguntaron si podía pasar inmediatamente de jugador a director técnico. Clavito no dudó en aceptar la oferta y pasó de los pantalones cortos al buzo de entrenador. Es en el partido de debut que se presenta una de sus mejores anécdotas. Fue en su primer encuentro como director técnico, donde en un torneo de reservas, Audax cayó por 3-2 ante su clásico rival, Unión Española. En el camarín, al recriminar al arquero Longa, quien en palabras de Clavito se había comido 2 goles, este no encontró nada mejor que responder la crítica con un combo al entrenador, quien terminó debajo de la mesa de masaje. Naturalmente el jugador terminó fuera del equipo, un duro y golpeado debut para don Hernán Godoy. El periplo como técnico Clavito suma ya más de una veintena de clubes. Como dato estadístico, podemos señalar que 4 son los clubes en los equipos en que se desempeñó como jugador y a la vez entrenador: Wanderers, Comunicaciones de Guatemala, Audax y Trasandino. Como entrenador ha dirigido en Estados Unidos, incluso en Indonesia, y es ya un ícono de lo que es un técnico apaga incendios, es decir, aquel que sin formar un plantel arriba a un club enredado en el descenso para llegar a tratar de salvar la situación. Tal es el caso, por ejemplo, de sus incursiones en Santiago Morning o en Unión San Felipe, por nombrar solo algunos clubes que se han encontrado en esa situación. Hablar de don Hernán Godoy como entrenador es hablar de su pizarra, su eterna compañera con la cual prepara la táctica de su equipo y desnuda las falencias de los contrarios. Antes de ingresar a este homenaje, acaba de ingresar en la pizarra a los equipos que conformamos el equipo de la Cámara de Diputados y que acabamos de salir presidente tercero en el campeonato donde nos ganaron los funcionarios. Esperamos que con la nueva pizarra de Clavito nuestro entrenador Julián pueda parar mejor el equipo. Términos como tronco o comilón acompañan a los jugadores rivales para ayudar a los suyos a ganar los partidos. Tal como él mismo lo ha dicho, la pizarra estará conmigo hasta el final de mi carrera. Clavito Godoy ha señalado que se rejuvenece dirigiendo, que el olor a pasto, sentir el frío en las mañanas, cuando debe entrenar, donde llega a las 6 de la mañana a entrenar a Santiago Morning en Quilicura, y estar con los jugadores es lo que lo mantiene activo. Hoy lo sacamos de la cancha, pero por una buena razón. Este homenaje tiene un sentido de justicia, de reconocer en vida a quienes tanto hacen por el deporte. A través de él rendimos un justo reconocimiento a tantos directores técnicos que viven para el fútbol, aquellos entrenadores de clubes de barrio o de ligas rurales, los mismos que se colocan el buzo y se paran al lado de la cancha por la sola satisfacción de guiar a nuevas generaciones, quienes ayudan a muchos jóvenes a salir de la droga o simplemente a ser mejores personas a través de la actividad física y de la competencia. Clavito Godoy no solo exploró la beta como jugador y como director técnico, también podemos encontrar su lado literario, narrando junto a Ángelo Correa y a José Ignacio Valdivia su historia personal para el libro Un clavo saca otro clavo, y ahora se encuentra escribiendo otro libro, un segundo libro, La pizarra de Clavito. Es en el ámbito literario donde encontramos uno de sus vínculos más asombrosos,
Tal como él lo contó hace un tiempo, es sobrino lejano de la Premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral, prima hermana de su abuela María Vélez Alcayaga. Hernán Clavito Godoy representa la identidad del fútbol, donde los hinchas resguardan los valores y principios que históricamente han sostenido a las instituciones. Valores, principios e identidad que junto a un grupo de diputados trataremos de recuperar mediante nuestro proyecto de reforma a las sociedades anónimas deportivas, para que quienes viven semana a semana alegrías y penas por los triunfos y derrotas de sus equipos puedan participar también por derecho propio en la conducción y en la propiedad de los clubes. A nuestro fútbol le falta arraigo y una mirada de largo plazo a través de la inversión en el fútbol joven. Finalizo este merecido homenaje deseándole a don Hernán Godoy muchos años más en el fútbol. Como él mismo lo ha señalado, él no necesita tocar puertas. Son los clubes los que lo buscan, principalmente para apagar algún incendio, salvar algún club fantasma, del descenso, o simplemente para dirigir un proyecto que necesita de su sabiduría y sapiencia a la hora de analizar a los rivales. Probablemente no hay ningún entrenador que conozca tanto a los jugadores de todas las categorías profesionales de nuestro fútbol como Clavito Godoy. Si nunca estuviste en la pizarra de Clavito, entonces nunca jugaste en las últimas décadas en el fútbol chileno. Clavito es un ejemplo que la experiencia es aún fundamental en actividades como el deporte. Todos tenemos mucho que aprender de él. Hay Hernán Clavito Godoy para rato, he dicho. Muchas gracias, diputado Walker. Continuando con el homenaje que la Cámara de Diputados rinde a don Hernán Clavito Godoy, le damos a continuación la palabra en nombre de las bancadas de la Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional al honorable diputado don